¿Ah? Es que tengo una duda, aquí no pasa eso de Ay, ¿dónde está mi iPad? No, porque esta es una hormona aminoácidica. Eso era para las se hormonas cayó. proteicas. Sí, ya. ¿Qué hipotonía esta, weón? Último grupo de hormonas que vamos a estudiar son las hormonas que derivan del colesterol, o sea, los esteroides. Estas hormonas esteroidales son lípidos, lípidos que tienen una característica, comparten la estructura general del colesterol. Acá arriba yo les dejé el colesterol en su fórmula química, que no se la tienen que aprender por supuesto, porque jamás en la vida les voy a contar algo así. Para eso está la profe de bioquímica. Aquí está, ¿cierto?, la estructura del colesterol, la pueden ver. Y si se dan cuenta, a partir de este colesterol que ingresa dentro de las células, es tomado y ingresado al mitocondrio y procesado para la transformación de las primeras hormonas, se van a generar una familia completa de hormonas que se parecen todas. Miren, esta se llama pregnenolona, pero si ustedes la miran, es casi igual a esto, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Eso. ¿Sí? Y es la 17-hidroxipregnenolona. Y esta 17-hidroxipregnenolona se puede transformar en 17-hidroxiprogesterona. Aquí dice progesterona, ¿ya? Progesterona. Y se puede transformar en progesterona. Y la progesterona se puede transformar en deoxicorticosterona. Y la deoxicorticosterona se puede transformar en aldosterona. Y la 17-hidroxiprogesterona se puede transformar en 11-deoxicortisol. Y el 11-deoxicortisol se puede transformar en cortisol. Y la 17-hidroxipregnenolona se puede transformar en dihidroepiandrostenediona. Y la dihidroepiandrostenediona, así como la 17-hidroxipregnenolona se puede transformar en aldosterona. Y así también se puede transformar en estrona, en testosterona y en 17-beta-estrona. ¿Me importa que nos aprendamos el orden de cómo se produce una con otra? No. Lo que me interesa que sepan es que todas comparten una estructura común. Todas se parecen. Es como una gemelita con otro gemelito, con otro gemelito, con otro gemelito. Y los receptores tenían una característica. Cuando las hormonas se parecían mucho, ¿cómo eran esos receptores? Promiscuos. Entonces, los receptores de las hormonas esteroidales interaccionan con todas las hormonas esteroidales. Y eso hace súper compleja esta señalización. Además de esto, tienen que saber que para biosintetizar, por ejemplo, 17-beta-estradiol, que es el principal estrógeno de la mujer, durante la fase reproductiva, o sea, antes de la menopausia, tiene que producir primero testosterona. Ya antes de producir testosterona, androstenediona. Ya antes de eso, progesterona. ¿Se entiende? Entonces, ustedes como mujeres producen mucho más testosterona de lo que nosotros los hombres producimos como parte de nuestro metabolismo. El asunto es que nosotros terminamos aquí el proceso de biosíntesis. Ustedes lo continúan hasta la etapa de la 17-beta. ¿Se entiende? Entonces, obviamente todo esto va a hacer que la disponibilidad de una hormona, el efecto que ejerza, va a depender de muchos factores. Y este sistema es uno de los más complejos que puede haber dentro de la endocrinología. Ahora, ¿qué se tiene que aprender de esta diapo? No que todo se puede producir, que produce antes, sino que hay 5 grupos importantes que tenemos que conocer. Los progestágenos son los que están marcados con rojo. Y su función es progestágeno, progestación. O sea, son hormonas que participan en la gestación, en permitir la implantación y la generación de la placenta y la mantención del parásito que van a tener dentro de sus úteros, ¿ya? Segundo, andrógenos. Andro viene de hombre, por lo tanto son las hormonas que determinan las características sexuales de un hombre, ¿ya? Tenemos los estrógenos. Estro viene de una etapa del ciclo reproductivo de la mujer, por lo tanto esto significa que son las hormonas que determinan las características sexuales del género femenino. Los glucocorticoides son todos aquellos corticoides que ustedes no han escuchado como fármacos, ¿cierto? Pero que regulan la glicemia. Todos los fármacos que le inyectan a ustedes, así como prednisona, ¿han escuchado ese? Betametasona, ¿cierto? Todos esos fármacos, la glicemia, todos esos fármacos imitan el efecto de los glucocorticoides. Entonces, no solo ejercen un efecto antiinflamatorio, sino que además modifican la glicemia, o sea, afectan la glicemia de la persona.
Y tenemos acá abajo los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides, el único importante es la aldosterona. Hay versión entre medio de la aldosterona, pero lo importante que sepan es que regulan la presión y el volumen de la sangre en base a la cantidad de iones que existen en el interior de ella. Eso es lo importante. Listo. Dicho eso, vamos a terminar ya con las generalidades. Eso, todo lo que vimos anteriormente del sistema endocrino era generalidad. Ahora vamos a empezar a estudiar, voy a enseñar pineal y los voy a soltar, ¿ya? Entonces, la glándula pineal es una glándula que se ubica en la parte posterior de la cérébra. Está en la parte de atrás, justo sobre la cavidad esta cavidad que hay sobre el cerebelo. Y esta estructura tiene o recibe una inervación directa de una rama del nervio óptico, ¿cierto? Que sale, entra al ganglio cervical superior y de aquí regresa hasta la glándula pineal. Shh. No es que la glándula pineal reciba estimulación lumínica directa. La estimulación de la glándula pineal es exclusiva desde el nervio óptico, así que una persona que es ciega no recibe inervación de esta glándula, a la glándula pineal, porque depende de la señalización neuronal que está llegando hacia el ganglio de cervical superior y de ahí hasta la glándula pineal que viene del nervio óptico. Ahora, esta glándula es un núcleo neuronal. Entonces, como todo núcleo neuronal, está formado por neurona y glía. ¿Ya? Y glía, células de la glía que lo apoyan. ¿Ya? Glía, ¿con quién lo escribo? Sí. Ah, ya. Glía, sí. Esto es histo. ¿Sí? Ahora, la glándula pineal, como está formada por neuronas y glía, las neuronas aquí reciben el nombre de pinealocitos. ¿Ya? Los pinealocitos son los responsables de la síntesis hormonal. Son neuronas que están especializadas en la síntesis de hormonas. Mientras que los astrocitos son las células que le van a dar apoyo a este sistema neuronal. ¿Qué es lo que pasa dentro de cada uno de los pinealocitos? En los pinealocitos lo que va a pasar es que ellos, como neuronas, van a tomar aminoácidos, van a ingresar al interior y los van a transformar en un neurotransmisor. ¿Cuál? Serotonina. Si esto fuera una neurona, se quedaría con serotonina y liberaría la serotonina, porque ese sería su neurotransmisor. En esta glándula, en la glándula pineal, la serotonina se puede transformar en 3 hormonas diferentes. ¿Ya? Una de ellas es la melatonina, que es la más conocida como hormona derivada de la glándula pineal, pero también se puede producir el 5-metoxindol y el 5-metoxitriptofol, que son otras 2 hormonas que derivan de la glándula pineal. O sea que la glándula pineal produce 3 hormonas distintas: melatonina, metoxindol y metoxitriptofol. ¿De qué va a depender que haga una u otra? De la luz. La glándula pineal tiene una enzima que se llama N-acetilhidroxilasa, que responde exclusivamente a la ausencia de estimulación lumínica. Cuando no hay luz, la N-acetilhidroxilasa se activa, ¿ya? Y es capaz de tomar la serotonina y transformarlo en melatonina. Por lo tanto, la melatonina, ¿cuándo va a aumentar en las personas? No. Cuando no hay luz. Ojo, no es en la noche, no es cuando duerma, no es cuando tenga sueño, es cuando no hay estimulación lumínica sobre el nervio óptico. ¿Estamos? Tú puedes pescar a la Camila, encerrarla en una caja sin luz por ningún extremo y va a producir melatonina. ¿Se entiende? No produce melatonina. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Además, si no hay luz, o sea, si no hay oscuridad, perdón, y hay luz, el camino de biosíntesis va a ser de serotonina hacia metoxindol o hacia metoxitriptofol. O sea, durante el día se producen estas dos, o durante la durante las horas de luz, y estas durante las horas de oscuridad. ¿Ya? Eso va a generar un ciclo que es más o menos así. Este ciclo hace que estén bajos los niveles de la hormona durante la luz del día y suban los niveles de la hormona durante la noche. Y luego bajen durante el día y después suban por la noche. Este ritmo de aumento y disminución de una hormona que determina la luz y la oscuridad se le llama ritmo circadiano, ¿no? O el ritmo del sueño y la vigilia, ¿ya?
En teoría, porque el ser humano debe dormir en la noche. Pero sabemos que eso no es tan cierto, ¿cierto? Va a depender mucho de lo que hagas en tu vida. Esta hormona tiene muchos efectos. Nosotros vamos a hablar de la melatonina, porque el metoxindol y el metoxitriptofol están involucrados en un proceso que se llama la adquisición de la pubertad. Ustedes pueden hacer que las niñas y los niños adquieran antes o después la pubertad si le modificamos las horas de luz. ¿Se hace en el ser humano? No. En general, los niños para poder adquirir la pubertad necesitan ciclos continuos perfectos, o sea, 12 de oscuridad, 12 de luz, 12 de oscuridad, 12 de luz, y seguirlo así todo el tiempo, nunca modificarlo. Pero obviamente en la vida eso no pasa, ¿cierto? Menos aquí en el hemisferio sur. Entonces nosotros tenemos muchas horas de luz, a veces muchas horas de oscuridad y además pantallas, entonces es terrible. ¿Cuáles son los efectos de la melatonina? Esta es la última diapo de melatonina. No me interesa que nos aprendamos los receptores que están aquí, porque en realidad utilizar 3 receptores que a nadie le importa, porque no son importantes farmacológicamente hablando, pero sí me interesa que sepan los efectos. La melatonina tiene muchos efectos. El más conocido es permitir el sueño, ¿cierto? Por eso que a algunas personas que tienen insomnio les dan melatonina para que se puedan dormir. Pero ese no es el único efecto de la melatonina. Uno de ellos, bueno, en los animales va a regular la biología estacional. A nadie le interesa eso. Es interesante igual, porque solo esto lo explico y lo pongo aquí, porque es interesante para que ustedes entiendan por qué pasan las cosas que pasan. ¿Han escuchado a los malditos gatos hacer conjuro en agosto? Empiezan es la melatonina que está haciendo eso, ¿ya? ¿Cómo hacer que tu gato no haga esa tontera? Agárralo, mételo en un cuarto, prendele la luz, déjasela encendida y el gato va a dejar de molestar. Solamente para el culto en general. Y ahora sí, sincronización del ritmo circadiano en el cuerpo. Esto le dice al cuerpo cuándo es noche y cuándo es día. Si nosotros alteramos el ritmo circadiano, vamos a alterar muchas de las funciones que vamos a hablar ahora. Mantiene y inicia el sueño. Es la hormona más importante, la iniciación del sueño. De hecho, si tú quieres empezar a dormir o te cuesta quedarte dormido, es precisamente por el efecto de la melatonina que te está faltando. O sea, necesitas melatonina, necesitas apagar las luces, necesitas dejar de ver luz. Segundo, mejora el sueño. Mientras mejor, más nivel de melatonina tengas, más profundo vas a dormir, ¿ya? Eso hace que las personas lo prefieran como el fármaco para poder generar o solucionar el insomnio. Tiene un pequeño rol en el desarrollo reproductivo, mucho más importante el rol del metoxindol y el metoxitriptofol. Produce vasodilatación en algunas zonas del cuerpo y vasoconstricción en otras, principalmente para poder mantener y conservar la temperatura durante la noche. Porque ustedes saben que en la noche la temperatura ambiental baja y eso hace que ustedes, ¿cierto?, en teoría tengan frío, pero es la melatonina la que se encarga de regular el flujo de la sangre para que usted no sienta frío mientras duerme en la noche o no sienta un calor excesivo cuando se trata de noches muy calurosas, ¿ya? Reduce la temperatura corporal central, hace que las personas tengan más frío durante la noche, lo que te permite, ¿cierto?, o sea, entre comillas, baja la temperatura general para que no sientas un calor infernal mientras estás acostado en tu cama, lo que te permite taparte aún cuando haga calor afuera. Por eso es que cuando ustedes despiertan y tienen sábanas puestas no pueden dormir. ¿Se han dado cuenta? Dicen, no, hasta por qué, y se las sacan, se destapan. Pero en la noche pueden estar tapaditos felices en la vida. Modula la respuesta a los bastones de la retina, reduce la respuesta de hecho en la noche para que no se genere el despertar por cualquier luz. Participa en los mecanismos de memoria, que es lo más importante de todo, porque la melatonina es la hormona que hace lo que se llama la consolidación de la memoria a largo plazo. Ustedes cuando adquieren un conocimiento, sea cualquier cosa sea, o sea, por ejemplo, leyeron una noticia en donde Bad Bunny se cayó, o por ejemplo, no sé, por ¿qué les debe gustar? No sé, por Kid Voodoo, ¿cierto? Cualquiera de esos cantantes urbanos, ¿cierto? Uy, ¿no escucharon algo? Si ustedes lo tomaron y lo aprendieron en el momento, eso es memoria a corto plazo. Si ustedes pasan unos minutitos y después más allá se olvidaron de quién era, su memoria a corto plazo es un asco. Se le olvidó todo. Para que eso pase, se almacena en el interior del hipocampo y se almacena como memoria a largo plazo. Eso lo hace la melatonina. Y solo durante la noche. Es decir, que cuando estás durmiendo, cuando estás con la melatonina alta. Por eso es que cuando ustedes estudian de noche, sus conocimientos en el día son los peores del mundo. No se acuerdan de nada. Por eso que yo estoy en contra de que los estudiantes estudien en la noche, sino que
deberían estudiar en el día, no en la noche. La noche es para dormir, no para estudiar la prueba que nos estudiaron en la semana anterior o previa anterior. ¿Ya? Porque si no, no vas a aprender nada, vas a aprendértelo para el momento y después se te va a olvidar todo. ¿Y cómo mejorar la memoria a corto plazo? A corto plazo, eso con ejercicio. ¿Sí? Trata de acordarte de cosas todo el tiempo. Estimula la contracción uterina. Esto es gracioso porque fíjense que la mayoría de los partos, las contracciones de los partos cuando son el segundo, o sea, el primer tercio, empiezan en la noche. Generalmente cuando la mujer mejor se da cuenta de que está empezando las contracciones es por la noche. Y los partos en su mayoría son de noche. En su mayor parte es por el efecto de la melatonina. Regula la excreción de bicarbonato haciendo que haya menor producción de orina durante la noche, por eso es que no va a hacer pipí en 8 horas mientras duerme. Y contrae la vejiga urinaria para que no te hagas pipí. De hecho, los niños que se hacen pipí en la noche, una de las causas de que se hagan pipí es por su bajo control de la melatonina. Entonces se necesita un desarrollo neuronal para que se produzca la cantidad de melatonina suficiente para que no se haga pipí en la noche. O sea que si un niño tiene un mal dormir, tiene más probabilidad de Sí. hacerse pipí en la noche. Exactamente. Y si tú al niño le pones de estos pantacucos, que yo sé que es porque el niño tiene miedo, qué sé yo, tiene más posibilidad de que esté más tiempo sin poder controlar su propio ¿sí? Hay Hija una oscura entero. sobredosis de melatonina que ahora los pediatras la usan mucho y así como se indica como a diestra y siniestra. Como todas las hormonas, cuando tú le pones un Ahí, exceso de, sí. tiene la posibilidad de pasar a la parte de arriba de la curva de dosis respuesta y empezar a estimular otros receptores que usualmente no se estimularían con la melatonina en la dosis que hay, generan defectos secundarios. Se pueden hacer como, ¿Cuáles serían esos efectos, profe? Escucha. dependientes de la melatonina. Podría ser. Uno de esos efectos es la regulación negativa. Nosotros partimos en la primera clase hablando de eso. Cuando estimulan mucho un receptor, el receptor disminuye la membrana y después ya no responde. Entonces lo que pasa es que si tú le das crónicamente melatonina a una persona, puede ser que después cuando se la quita, la melatonina que tiene no genere ningún efecto. ¿Sí? Los pediatras están tirando. Ya dejé de tomar y me cuesta dormir. No, depende de Por eso que cuando bajas dosis, así, no tienes que partirlas, tienes que bajarla a poco. Pero sí es verdad, pero si traigo una casa. Yo soy la verdadera melatonina. Traigo una la mañana que me pasa que me tarde para La melatonina favorece el sueño, para que se y pueda el niño no está Es que yo empecé a tomarme la medicina porque yo me ponía al otro día. Y después la tomé y me quedé dormida, pero ahora la dejé de tomar y me dormí. Ahora ya entiendes mejor lo que te está pasando. Tienen Ya, que chicos, cerrar las cortinas. recreíste entonces unos 15 minutos y vuelve, ¿ya? Si alguien baja y va allá donde están las cosas que vendían completo, le dice que por favor me traiga mis 3 panqueques que compré para dejarme llevar porque no me los traigo.